Has llegado a la cuarta parte de esta serie sobre Juan Calvino. En este episodio analizaremos sus enseñanzas más importantes como la soberanía de Dios, la predestinación y la disciplina eclesial, y sus debates teológicos con otros reformadores como Lutero, Melanchthon y el polémico caso de Miguel Servet. Verás cómo sus ideas encendieron el pensamiento europeo y cómo su firmeza moldeó una nueva forma de vivir la fe. El debate epistolar entre ambos fue áspero. Servet tenía una personalidad orgullosa y propensa al insulto, llamando a Calvino ignorante y otras lindezas en sus cartas marginadas. Calvino, por su parte, perdió la paciencia y decidió cortar la correspondencia, calificando las proposiciones de Servet de blasfemias diabólicas. Cuando Servet apareció en Ginebra, Calvino lo consideró no solo un hereje, sino un peligro público. Aquí entra la mentalidad del siglo. En aquella época, prácticamente todos, católicos y protestantes, creían que la herejía pública era equiparable a la sedición y debía castigarse civilmente. Un hereje que negaba la Trinidad era visto como un delincuente espiritual que podía llevar almas a la perdición eterna, peor que un asesino de cuerpos. Por tanto, requería ser eliminado para proteger a la sociedad. Calvino compartía esta convicción, basada en precedentes bíblicos mal interpretados, como las leyes mosaicas contra la idolatría, y en la idea de la cristiandad unificada. Durante el proceso, Calvino confeccionó una lista de 38 acusaciones doctrinales contra Servet e hizo todo lo posible para asegurar su condena. Después de la ejecución, redactó una defensa titulada Défense de la doctrine de la Trinité contra les erreurs de Michel Servet, justificando la necesidad de extirpar la blasfemia. No obstante, hubo disidentes notables que se horrorizaron por la quema de Servet. El caso provocó una de las primeras discusiones sobre la tolerancia religiosa dentro del protestantismo. El humanista Sebastián Castellio, antiguo colega de Calvino, escribió bajo seudónimo una obra titulada Contra Libellum Calvini, contra el libelo de Calvino, donde afirmó la famosa frase: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre». Castellio argumentó que nadie tiene derecho a quemar a otro por amor de la fe, ya que la fe es voluntaria. Calvino replicó con dureza, atacando a Castellio y asegurando que permitir impunidad a herejes como Servet sería abrir la puerta al caos. Así, en el siglo XVI, Calvino estuvo del lado de la intolerancia religiosa, como casi todos sus contemporáneos, salvo algunas voces aisladas. Hoy, este es tal vez el punto más cuestionado de su legado, pero hay que situarlo en contexto histórico para comprenderlo. En cuanto al impacto de la controversia Servet en su tiempo, lejos de perjudicar a Calvino localmente, lo elevó, como mencionamos. Se ganó el título oficioso de Defensor de la Fe en la lucha contra las herejías antitrinitarias. Muchos líderes protestantes, incluso quienes no simpatizaban plenamente con Calvino, le expresaron aprobación por haber librado a la Iglesia de un monstruo doctrinal. Philip Melanchthon le escribió para felicitarlo por su servicio a la Iglesia con la eliminación de Servet. Irónicamente, la ejecución que hoy vemos como mancha negra fue considerada por buena parte del mundo reformado como un acto necesario de justicia divina. Además de estas grandes figuras, Calvino polemizó con otros. Con los católicos romanos, especialmente en defensa de las acusaciones de cisma. Un ejemplo fue su réplica al cardenal católico Jacobo Sadoleto en 1539. Sadoleto envió una carta abierta a la ciudad de Ginebra, invitándoles a volver al seno de la Iglesia Católica. Calvino, desde Estrasburgo, respondió con una epístola magistral, escrita en 6 días, en la que justificó la reforma. Nosotros no abandonamos la Iglesia, sino que buscamos purificarla de supersticiones para volver a la pureza evangélica, argumentó. Su respuesta fue tan convincente que incluso los propios ginebrinos, que en ese momento lo tenían exiliado, la apreciaron y quizás influyó en su decisión posterior de llamarlo de vuelta. Este intercambio epistolar es un clásico de la apologética protestante. Con los anabaptistas y otras sectas,
Calvino escribió un tratado contra los anabaptistas, refutando su negación del bautismo infantil y sus posturas sobre la naturaleza de Cristo y el juramento civil. También combatió a los llamados libertinos espirituales. No confundir con los políticos de Ginebra, una secta mística liderada por Quintín Thierry y otros que predicaba una especie de panteísmo antinomiano. Calvino discernió el peligro de esas doctrinas y les dedicó páginas de crítica. Con Jérôme Bolsec. Este fue un exmonje convertido en médico que residía en Ginebra. Bolsec comenzó a difundir ideas contrarias a la predestinación, abogando por el libre albedrío. En 1551 interrumpió una reunión religiosa para contradecir la enseñanza calvinista sobre la elección. Calvino, que casualmente estaba presente, se levantó y refutó públicamente a Bolsec punto por punto, con abundantes citas bíblicas. Bolsec fue arrestado por las autoridades por sembrar discordia doctrinal. Tras un juicio, se decidió desterrarlo de Ginebra, si bien no se le consideró hereje formalmente, pues la cuestión se juzgó no central. Este incidente reveló que incluso dentro del campo protestante había debates fuertes sobre cómo conciliar la soberanía divina y la responsabilidad humana. Calvino salió victorioso en su territorio, pero Bolsec más tarde vengaría escribiendo una biografía hostil sobre Calvino llena de calumnias, incluyendo la acusación de sodomía mencionada antes, que dañó la reputación póstuma de Calvino en círculos críticos. En todos estos debates, Juan Calvino mostró su faceta de polemista formidable. Poseía una mente lógica, conocía profundamente la Biblia, los escritos patrísticos y era hábil en retórica. Sus contrincantes rara vez pudieron superarlo en debate exegético. Incluso sus enemigos reconocían su intelecto, aunque lo tachaban de inflexible o arrogante. Calvino creía sinceramente estar defendiendo la verdad del Evangelio y no dudaba en usar lenguaje duro contra lo que consideraba falsedades peligrosas. Llamó herejes, sin titubeo, a quienes negaban doctrinas que él consideraba esenciales, y usó su pluma como espada incansable. Este celo le ganó admiradores devotos y detractores acérrimos. Al final de cuentas, Calvino emergió como la figura teológica de referencia en el ala reformada, no luterana, del protestantismo. Tras la muerte de Lutero y de otros primeros reformadores, fue Calvino quien proveyó la guía doctrinal para muchas iglesias. Sus disputas ayudaron a definir fronteras. Gracias a él, quedó delineado qué era ortodoxia reformada, frente a posturas consideradas desviadas, ya fueran católicas, anabaptistas, antitrinitarias o incluso luteranas en algunos puntos. Esta consolidación doctrinal sería fundamental para la identidad de las iglesias reformadas que se multiplicaron posteriormente. Capítulo 9. Red de correspondencia y mentoría. Calvino como líder del protestantismo europeo. Más allá de sus combates teológicos públicos, Juan Calvino ejerció una influencia gigantesca a través de un medio quizás menos visible pero muy efectivo: sus cartas. Fue un prolífico corresponsal, algo así como un director espiritual por carta de medio continente. Desde su escritorio en Ginebra, la pluma de Calvino alcanzó a reyes, nobles, pastores, ciudades e iglesias enteras en diversos países. Sus epístolas, se conservan más de 1200 de ellas, revelan a un hombre preocupado por la marcha de la Reforma en todas partes, no solo en su pequeña ciudad. Calvino mantenía correspondencia regular con los líderes protestantes de Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, Polonia, Hungría y otros lugares. Por ejemplo, intercambió frecuentes cartas con Heinrich Bullinger en Zúrich, quien sucedió a Zwinglio, para coordinar posiciones doctrinales y estrategias pastorales. Fruto de esta cooperación fue la unidad entre las iglesias suizas y la ginebrina. Con Philipp Melanchthon, en Wittenberg, compartió reflexiones teológicas personales por años. También escribió a otros luteranos moderados buscando consenso. A John Knox, en Escocia, lo animó en su labor revolucionaria de reformar la iglesia escocesa. Knox consideraba a Ginebra como su querida madre en la fe y a Calvino como un padre espiritual. De hecho,
Knox nombró a su propio hijo Nathaniel Calvin Knox, en honor al reformador ginebrino. Uno de los campos más delicados de su correspondencia fue el apoyo a los protestantes franceses bajo persecución. Calvino, siendo francés de nacimiento, tenía el corazón con sus compatriotas que sufrían en la clandestinidad. Desde Ginebra, que se convirtió en refugio para muchos exiliados franceses, organizó un verdadero centro de misión hacia Francia. Entrenaba pastores francófonos en la academia y luego los enviaba secretamente a Francia para servir a las iglesias ocultas. Mantuvo flujo constante de cartas con esas congregaciones, consolándolas en medio de martirios y exhortándolas a la fidelidad. En 1559 se celebró clandestinamente en París un sínodo nacional de iglesias reformadas francesas. Aunque Calvino no pudo asistir, influyó decisivamente enviando sus consejos y un borrador de confesión de fe. El resultado fue la Confesión de Fe francesa de 1559, un documento fuertemente calvinista que unificó a los hugonotes doctrinalmente. Calvino también escribió a monarcas y estadistas cuando se presentaba la oportunidad. Envió cartas respetuosas al rey Eduardo VI de Inglaterra, el joven rey protestante, y al duque de Somerset, su regente, alentándolos a proseguir la reforma en Inglaterra más allá de lo superficial. Ofreció incluso su ayuda para forjar una alianza de iglesias reformadas. Tras la muerte de Eduardo y el ascenso de la católica María Tudor, muchos pastores ingleses huyeron a Ginebra. Calvino los acogió y facilitó la publicación de la ya citada Biblia de Ginebra en inglés, 1560. Estas acciones influirían en el movimiento puritano inglés, que luego quiso purificar la Iglesia anglicana según el ideal genevano. En cuanto a la Europa oriental, Calvino mantuvo correspondencia con príncipes y nobles de Polonia y Hungría interesados en la reforma. Escribió, por ejemplo, a Sigismundo II Augusto, rey de Polonia, instándole a apoyar la predicación del Evangelio en sus dominios. También se relacionó con el reformador polaco Jan Waski, Johannes Alasko, quien pasó tiempo en Londres organizando iglesias de exiliados bajo inspiración calvinista y luego regresó a Europa Central con esas ideas. Calvino envió misioneros a Polonia y Lituania, donde surgió una iglesia reformada significativa, aunque luego en parte derivó hacia doctrinas antitrinitarias que Calvino desaprobó. Otro personaje curioso con quien Calvino intercambió cartas fue la noble italiana Renata de Francia, duquesa de Ferrara, hija del rey Luis XII de Francia y esposa del duque de Este. Renata era simpatizante de la Reforma y mantuvo una corte en Ferrara donde en algún momento se refugiaron protestantes. Incluso el propio Calvino la visitó brevemente en 1536. Años después, cuando Renata enfrentó dificultades por su fe en la católica Italia, Calvino le escribió cartas pastorales consolándola y exhortándola a permanecer firme. También la guió para que disciplinara a su entorno, aconsejándole incluso que no albergara a herejes extremos. Irónicamente, parece que Miguel Servet pasó por Ferrara bajo la protección de Renata un tiempo. Calvino la advirtió del peligro de cobijarlo. Dentro de Ginebra misma, Calvino se preocupó de formar y mentorear a un equipo de colaboradores jóvenes. Los más prominentes fueron sin duda Teodoro de Beza, quien llegó en 1548 a Ginebra huyendo de Francia. Beza era erudito, poeta y de noble cuna, y se convirtió en el brazo derecho de Calvino. Calvino lo preparó para asumir la rectoría de la academia y lo formó teológicamente, de modo que Beza continuó su legado casi sin alteraciones. Otro protegido fue Pierre Viret, amigo íntimo desde Lausana, quien compartía la visión moral de Calvino, pero con un talante más suave. Viret ayudó en reformas en otras ciudades. Simón Goulart, Caspar Olevianus y muchos otros recibieron la influencia paternal de Calvino. Su método de mentoría combinaba instrucción personal, en charlas, en las reuniones semanales de conferencia, donde los pastores discutían la escritura, con las epístolas. No dudaba en reprender afectuosamente a sus discípulos cuando flaqueaban. Un ejemplo es cuando censuró a un grupo de ministros francófonos exiliados en Frankfurt que se peleaban entre sí por asuntos litúrgicos.
Calvino les escribió llamándolos a la unidad y al sacrificio por la causa común. Gracias a toda esta red, Ginebra funcionó como centro neurálgico del protestantismo internacional. La ciudad era apodada la Roma protestante, y Calvino, en cierto sentido, su papa espiritual, aunque sin la pretensión jerárquica, claro está. Muchos problemas de iglesias remotas terminaban consultándose a Calvino. Por ejemplo, desde Inglaterra, los puritanos le pedían opinión sobre si debían conformarse con las ceremonias anglicanas o no. Desde Holanda, congregaciones emigradas buscaban consejo para organizarse. Calvino respondía con cuidado pastoral, pero también con visión firme. Así, forjó indirectamente el desarrollo de iglesias hermanas: la Iglesia Reformada de Holanda, la Iglesia Presbiteriana de Escocia, las Iglesias Reformadas de Francia, entre otras, llevan el sello indeleble de su guía, aunque él nunca pisó físicamente esos países en su ministerio maduro. En suma, Calvino actuó como un mentor a distancia, un consejero de multitudes. Su correspondencia refleja su intenso amor por la unidad de la Iglesia y su desvelo por cada rincón donde el Evangelio había aprendido. A través de cartas, derramó lágrimas con los perseguidos, celebró victorias de la fe, envió ánimo a los decaídos, delineó estrategias de predicación y combatió errores doctrinales incipientes. En una época sin teléfono ni internet, la pluma calviniana construyó puentes que mantuvieron unida a la familia reformada dispersa. Este liderazgo epistolar complementaba su liderazgo local en Ginebra. Por eso, tras su muerte, su ausencia se sintió no solo en una ciudad, sino en todo un movimiento. Sin embargo, precisamente por haber sembrado en tantos, su influencia perduró, multiplicada en los muchos discípulos directos e indirectos que formó. Capítulo 10. Vida personal de Calvino. Matrimonio, carácter y hábitos privados. A menudo la figura de Juan Calvino es imaginada como la de un teólogo severo, siempre rodeado de libros, casi sin vida personal. Si bien es cierto que su existencia giró en torno a su misión religiosa, Calvino fue, como todos, una persona de carne y hueso con relaciones familiares, con virtudes humanas y algunas flaquezas de carácter. Examinar su faceta íntima nos lo muestra más cercano y nos ayuda a entender mejor al hombre detrás del reformador. Matrimonio con Idelette de Bure. La decisión de casarse no fue espontánea en Calvino. Durante mucho tiempo, absorbido en sus labores, permaneció soltero convencido de que podía servir mejor así. Sin embargo, hacia los 30 años, reconoció la conveniencia de tener una esposa que aliviara sus cargas y evitara escándalos, ya que un pastor soltero era visto con suspicacia en aquella época. En 1540, como vimos, se unió en matrimonio con Idelette, la viuda de un convertido de origen anabaptista. Su boda fue sencilla. Calvino no buscó dote ni conexiones políticas. De hecho, Idelette no aportaba posición ni riqueza, sino una compañera piadosa. En una carta describió las cualidades que deseaba: modestia, fidelidad, no frívola, y que pudiera adaptarse a su modo de vida humilde. Halló todo eso en Idelette. Los contemporáneos testimonian que su hogar fue feliz. Idelette atendía a Calvino con amor, en especial durante sus frecuentes enfermedades. Era conocida por su hospitalidad, recibiendo en casa a los numerosos refugiados que venían a consultar a su esposo. Calvino, quien en público podía parecer frío, en privado expresaba ternura hacia su esposa. Cuando la salud de Idelette empezó a quebrantarse tras años de debilidad, había sufrido tuberculosis, Calvino sufrió intensamente. Idelette falleció en 1549, tras casi 9 años de matrimonio. Calvino quedó profundamente afligido. Escribió una carta desoladora a Viret diciendo: «He perdido a la mejor compañera de mi vida. Nunca me recuperaré de este golpe». En público mantuvo la compostura, pero sus allegados notaron su tristeza perdurable. Nunca volvió a casarse, pese a quedar viudo con solo 40 años. A partir de entonces, vivió con aún mayor sobriedad, dedicado totalmente a la Iglesia. Calvino no tuvo hijos biológicos sobrevivientes. Como mencionamos, Idelette
dio a luz un niño prematuro que vivió apenas 2 semanas. Aquella pérdida lo afectó también. A amigos que insinuaban que Dios lo había maldecido con infertilidad, les respondió que Dios le había dado hijos en la fe incontables y que eso le bastaba. En cuanto a sus hijastros, un varón y una niña de Idelette, Calvino los crió como propios. Se sabe que el hijo, Jean, dio problemas de conducta y fue enviado a vivir con familiares de Idelette. La hija, Judith, permaneció más cerca. Hay poca información sobre sus destinos posteriores. Familiares y amigos. Calvino tenía 2 hermanos menores, Charles, Carlos y Antoine, Antonio. Charles, que también fue tonsurado de joven, terminó apostatando al protestantismo e incluso se rumoreó que albergaba ideas heréticas. Fue excomulgado por la iglesia de Noyon y murió relativamente joven. Antoine, en cambio, se unió a Juan en Ginebra. Administró la casa de su hermano y trabajó como encuadernador de libros para ganarse la vida, supuestamente por indicación de Juan, quien no quería nepotismo. Cuando Antoine enviudó de una esposa acusada de adulterio, Calvino lo ayudó a obtener del consejo permiso para volver a casarse, preocupado por la honra familiar. Este acto muestra que Calvino se interesaba por el bienestar de sus parientes y que, pese a su imponente rol, no dejaba de ser un hermano mayor atento. En cuanto a amistades, Calvino no era dado a muchos cercanos, pero tuvo algunos entrañables. Guillaume Farel fue siempre una figura fraterna. Aunque 17 años mayor, Farel casi veneraba a Calvino por su genio teológico. A pesar de algún roce ocasional, Farel reclamó a Calvino cuando éste tardaba en volver a Ginebra en 1541, y Calvino en otra ocasión reprochó a Farel su excesivo radicalismo político. Su vínculo se mantuvo sólido. Farel estuvo en Ginebra en los días finales de Calvino, despidiéndose con lágrimas. Pierre Viret fue probablemente su amigo íntimo más alegre. Viret tenía sentido del humor, cosa escasa en Calvino, y las pocas anécdotas joviales de Calvino suelen incluir a Viret. Una cuenta que cierta vez Viret bromeó sobre la frugalidad de Calvino con el vino, a lo que Calvino respondió riendo que él no era bebedor porque su estómago era débil, no por virtud. En general, Calvino se rodeó de colaboradores de confianza y compartían comidas diarias y charlas, aunque su personalidad reservada mantenía cierto aire de formalidad. Día a día y hábitos. La rutina de Calvino en Ginebra era extenuante. Madrugaba temprano, muchas veces antes del amanecer, para dedicar las primeras horas al estudio bíblico y la redacción. Oraba en privado, leía en los idiomas originales y preparaba sus sermones o clases. Luego desayunaba frugalmente, a menudo simplemente agua con pan. El vino lo reservaba para ocasiones o por prescripción médica. En la mañana generalmente daba una lección o predicaba. Almorzaba ligero, a veces ni eso. Se dice que a menudo se olvidaba de comer absorto en su trabajo. Por la tarde atendía correspondencia. Dictaba cartas a su secretario o respondía a visitantes. También participaba en las reuniones del consistorio una vez por semana, donde pasaba largas horas escuchando casos morales y aconsejando. Hacia el anochecer leía o escribía más. Se acostaba tarde, cerca de medianoche. Dormía muy poco, quizás 5 o 6 horas cuando mucho. Este ritmo acabó minando su cuerpo. En cuanto a alimentación y vestido, Calvino fue austero. Vestía siempre con sencillez. Las crónicas lo describen con atuendo oscuro, típicamente una hopalanda negra, toga y una boina o gorra sencilla. No le importaban la moda ni la ostentación, y predicaba contra ello, por ejemplo, instando a las mujeres a vestirse con modestia. Su dieta era espartana, evitaba banquetes, raramente comía carne, prefería sopas y verduras. Parte de esto era deliberado para ejemplificar moderación cristiana, pero también se debía a sus enfermedades digestivas que le exigían dieta blanda. Calvino es a veces caricaturizado como un hombre sin humor. Ciertamente su correspondencia y sus escritos formales muestran un tono serio y condenaba las burlas ofensivas. Sin embargo, parece que en confianza podía mostrar ingenio irónico.
Por ejemplo, cuando un detractor publicó un panfleto difamatorio contra él, acusándolo de 100 herejías, Calvino comentó a sus amigos con sorna: «Si yo tuviera tantos crímenes, seguramente ni el Papa me igualaría». También en cartas privadas se encuentran destellos de fina ironía. No obstante, no era bromista ni extrovertido. Su semblante habitual era grave y su conducta sobria. Carácter y virtudes, méritos. Los testimonios de quienes lo conocieron de cerca resaltan su integridad moral. Calvino era incorruptible en el manejo de dinero. Vivió de su salario modesto, rechazó regalos cuantiosos, no usó su posición para enriquecerse. Mantuvo su casa abierta a refugiados más pobres que él. Besa relata que al morir, Calvino prácticamente no tenía bienes, prueba de su desinterés material. Otra virtud notable fue su disciplina y laboriosidad. Incluso sus críticos reconocían que pocos trabajaban tanto por el bien de la comunidad. Administró con orden su tiempo y cumplía con lo que prometía. En lo personal, era conocido por su sobriedad y templanza. No se le conocen excesos. Vivió casi monásticamente, a pesar de no ser clérigo célibe. Valoraba la humildad cristiana. Detestaba los honores vanos. Cuando dejó Estrasburgo para volver a Ginebra, la ciudad le ofreció el título de ciudadano de honor y un aumento de sueldo. Aceptó la ciudadanía, por gratitud, pero rehusó el dinero extra. Nunca buscó cargos políticos, aunque indirectamente influyera en ellos. Tenía también compasión pastoral. Varias cartas lo muestran consolando a viudas, enviando ayuda a refugiados o intercediendo por prisioneros. Tras la muerte de su esposa, otros en su lugar se habrían retraído. Pero Calvino volcó su cariño paternal en sus feligreses y estudiantes. Defectos o facetas menos simpáticas. Como cualquier individuo, Calvino tenía aspectos discutibles. Se le reprocha a menudo su intransigencia. En efecto, en cuestiones de fe y moral, no transigía. Ni un ápice de concesión. Parecía ser su lema, lo que lo hacía ver obstinado. Su temperamento era propenso a la irritabilidad cuando enfrentaba la mentira o la indisciplina. En el consistorio o el consejo, su voz a veces se elevaba con indignación santa, lo que sus enemigos calificaban de ira controladora. Él mismo admitió en su testamento que había tenido batallas frontales con los enemigos de la verdad, pero sostuvo que siempre actuó de frente, no con engaños. Sus amigos decían que podía ser cálido en privado, pero severo en público, casi dos facetas necesarias para su rol. También ha sido tachado de demasiado severo o triste. Es cierto que Calvino desconfiaba de las diversiones mundanas. Prohibió los bailes lascivos y la comedia obscena, porque en su perspectiva la vida era seria, y más en tiempos de crisis espiritual. No obstante, no era enemigo de toda alegría lícita. Disfrutaba, por ejemplo, de la música de salmos y promovió la educación de niños que incluía canto. Le gustaba la amistad intelectual, conversar sobre temas elevados. Leía a autores clásicos, aunque censuraba sus errores paganos, apreciaba su prosa. Puede que no fuera el alma de la fiesta, pero tampoco era un misántropo huraño, más bien un académico enfocado. Un símbolo hermoso de su carácter es su moto personal. Calvino adoptó un emblema que mostraba una mano alzada entregando un corazón ardiente a Dios, acompañado de la leyenda en latín Cor meum tibi offero, domin, prompte et sincere. Te ofrezco, Señor, mi corazón, pronto y sinceramente. Esta divisa, que él usaba en su correspondencia, resumía su deseo de entregarse por completo a Dios con diligencia y honestidad. Y ciertamente vivió de acuerdo con ella. En conclusión, la vida privada de Juan Calvino refleja coherencia con sus ideales. Fue esposo amoroso, amigo leal, hermano responsable y un hombre de hábitos piadosos y firmes. Sus muchas horas de soledad estudiando o escribiendo, sus constantes dolencias soportadas sin queja y sus renuncias a placeres legítimos revelan una personalidad ascética, modelada sin duda por la convicción de que estaba al servicio de una causa divina más grande que él mismo.
Esta combinación de virtud austera y humanísima dedicación es parte esencial del legado inspirador que dejó a sus sucesores.